¿Y si aquello que sientes cuando imaginas tener garras, colmillos o instintos salvajes no fuera solo fantasía? ¿Y si esa conexión con lo animal no fuera un descubrimiento moderno, sino el eco de una historia enterrada en líquido vital, miedo y persecución? Hoy hablamos de identidad, espiritualidad y autoconocimiento. Pero hubo un tiempo en que sentirse animal significaba algo muy distinto. En la actualidad, el concepto de Therian se relaciona con identidad espiritual, conexión simbólica o percepción interior. Pero en la antigüedad, la tiriantropía no era un viaje introspectivo. Era una acusación, una condena, una marca de monstruosidad. Sentirse animal podía convertirte en enemigo de los dioses o en siervo del demonio. Durante siglos, la transformación animal fue asociada con castigo divino, posesión demoníaca o pérdida del alma. No se veía como una búsqueda espiritual, sino como una corrupción. El cuerpo que se volvía bestia era prueba de una mente pervertida o de un pacto oscuro. La piel que cambiaba era la evidencia visible del pecado interior. La historia está llena de relatos donde hombres y mujeres eran acusados de abandonar su humanidad para abrazar la furia animal. No era metáfora, era literal. Se creía que podían cambiar de forma, que sus huesos crujían, que el pelo crecía, que la razón desaparecía. La pregunta es incómoda. ¿Por qué tantas culturas temieron la mezcla entre humano y animal? ¿Por qué la bestia interior siempre fue vista como algo que debía ser reprimido? Tal vez porque reconocerla implicaba aceptar que no somos tan civilizados como creemos. Desde la Grecia antigua hasta la Europa medieval, desde los guerreros nórdicos hasta los rituales mesoamericanos, la idea de transformarse en animal estuvo presente, y casi siempre estuvo rodeada de líquido hemático. La tiriantropía fue vinculada con incidentes mortales, batallas, sacrificios y pactos con fuerzas invisibles. El que cruzaba la frontera entre humano y bestia no regresaba intacto. Algo se rompía, algo se perdía. Y sin embargo, la idea nunca terminó. Cambió de forma. Se volvió simbólica, psicológica, espiritual. Pero la raíz permanece. Algo en nosotros sigue escuchando el llamado de lo salvaje. Este video no busca desacreditar identidades modernas. Busca entender el peso histórico que arrastra la idea de ser animal. Porque antes de ser identidad, fue acusación. Hoy viajaremos al pasado, donde la piel del animal no era un símbolo, sino una sentencia. Donde vestirla podía significar decesos, locura o pacto con lo prohibido. Hay una palabra que atraviesa toda esta historia: atavismo. Es el regreso de algo primitivo que creíamos superado. No es evolución hacia adelante, sino memoria hacia atrás. El momento en que lo civilizado se resquebraja y deja ver lo salvaje que nunca desapareció del todo. La tiriantropía, en sus formas más antiguas, fue entendida como ese retorno inquietante. En la modernidad, la identidad Therian suele abordarse desde lo espiritual o lo simbólico. Se habla de conexión interior, de arquetipos animales, de introspección. Pero en la antigüedad no existía esa separación psicológica. Si alguien decía sentir que era un lobo, la comunidad no lo interpretaba como metáfora, lo interpretaba como amenaza. Las culturas antiguas no veían la línea entre humano y animal como algo flexible. Cruzarla era romper el orden natural. Era desafiar a los dioses, a la jerarquía del mundo, al equilibrio entre razón e instinto. Y cuando el orden se rompía, el castigo llegaba. El miedo no era solo físico, era moral. Se creía que el cuerpo podía deformarse para reflejar la corrupción del alma. Si alguien actuaba como bestia, entonces debía convertirse en bestia. La transformación era una justicia divina visible. La figura del hombre lobo, del guerrero que pierde el control o del nahual que roba voluntades, nace de esa tensión. No es solo fantasía, es una advertencia cultural. Si cedes al instinto, perderás tu humanidad. El atavismo no era un proceso interno suave, era una ruptura brutal. Se asociaba con locura, con posesión, con furia incontrolable. El que se volvía animal no era iluminado, era temido. Durante siglos, lo animal fue vinculado con lo demoníaco en Occidente. El lobo simbolizaba hambre, depredación, traición. El instinto era algo que debía dominarse. Ser dominado por él equivalía a caer. Sin embargo,
Esa misma cultura que temía lo salvaje también lo admiraba en secreto. La fuerza, la resistencia, la libertad del animal eran cualidades deseadas. El problema no era el instinto en sí, sino perder el control sobre él. Esta dualidad, admiración y miedo, dio forma a los mitos que analizaremos. Historias donde la transformación es castigo, rito, guerra o pacto oscuro. Cada una revela algo sobre cómo las sociedades entendían el límite entre razón y bestialidad. Para comprender la piel del diablo, debemos empezar por el mito que sembró la idea en Occidente, el castigo de un rey que desafió a los dioses y fue convertido en aquello que representaba por dentro. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. En la mitología griega existe un relato que marcó para siempre la forma en que Occidente entendió la transformación en bestia. El rey Licaón gobernaba Arcadia, pero su soberbia lo llevó a desafiar a los dioses. Cuando Zeus visitó su reino disfrazado de mortal, Licaón decidió probar su divinidad con un acto abominable: le sirvió carne humana en la mesa. El desafío no era solo culinario, era un acto de blasfemia, una declaración de que los límites morales podían romperse impunemente. Zeus, al descubrir la ofensa, no respondió con espada ni con rayo inmediato. Respondió con algo más inquietante: transformación. Según el mito, el cuerpo de Licaón comenzó a deformarse. Sus manos se convirtieron en garras, su piel se cubrió de pelo, sus dientes crecieron. No fue una posesión súbita, fue una metamorfosis que revelaba lo que ya estaba dentro de él. La bestia no apareció de la nada, emergió. Aquí nace una idea poderosa: la tiriantropía como castigo moral. El cuerpo no cambia por accidente, cambia porque el alma está corrompida. El monstruo exterior es el reflejo del monstruo interior. La deformación física se convierte en evidencia espiritual. El mensaje cultural era claro: quien actúa como bestia, termina siendo bestia. La transformación no era liberación, era condena. No había romanticismo, no había espiritualidad elevada, solo humillación y pérdida de humanidad. Este mito influyó profundamente en la visión occidental del instinto animal. Lo animal dejó de ser neutral. Se volvió símbolo de violencia, traición y descontrol. El lobo no representaba sabiduría, sino depredación. Durante siglos, esta narrativa alimentó el miedo a la licantropía. La idea de que alguien pudiera convertirse en lobo no era vista como conexión espiritual, sino como prueba de corrupción moral o pacto prohibido. La historia de Licaón no solo explica el origen mítico del hombre lobo, explica algo más profundo: el terror a reconocer que la línea entre civilización y barbarie es frágil, que bajo la piel humana puede latir algo primitivo. Cuando la cultura occidental comenzó a asociar el instinto con el mal, sembró una idea que perduraría milenios: que lo salvaje dentro de nosotros debe ser reprimido, porque si se libera, destruye. La piel del diablo, entonces, no era un disfraz voluntario, era una marca impuesta, y el primer hombre lobo de la historia no eligió serlo, fue condenado a ser el espejo de su propia oscuridad. Si en Grecia la transformación era castigo, en el norte de Europa fue ritual. Los guerreros nórdicos conocidos como berserkers y los Ulfednar no temían volverse bestias. Lo buscaban. Antes de la batalla, vestían pieles de oso o lobo y entraban en estados alterados que los separaban de su humanidad. No se trataba de simple vestimenta. Vestir la piel era un acto simbólico y psicológico. El guerrero no solo llevaba el animal encima, intentaba convertirse en él. Rugía, temblaba, perdía sensibilidad al dolor. El enemigo no veía a un hombre, veía algo más primitivo, más feroz. Algunos historiadores han sugerido el uso de sustancias como la amanita muscaria o el beleño negro. Estas plantas pueden inducir delirios, sensación de fuerza sobrehumana y pérdida parcial de memoria. El trance no era metáfora, era químico. En medio de la batalla, estos guerreros parecían invulnerables. No sentían miedo ni dolor. Atacaban con furia irracional, a veces incluso a aliados. Después del combate, muchos no recordaban con claridad lo ocurrido. La bestia tomaba el control, y luego desaparecía.
Aquí la tiriantropía deja de ser castigo y se convierte en herramienta. El animal interior no es moralmente corrupto, sino estratégicamente útil. Pero el precio era alto. Perder el control, incluso por minutos, implicaba abrir la puerta a la locura. El miedo social hacia estos guerreros era real. Eran respetados, pero también temidos. Se creía que su conexión con lo salvaje podía volverse permanente, que la línea entre hombre y bestia podía romperse para siempre. La furia berserker era vista como una posesión temporal por un espíritu animal. No era identidad espiritual moderna, era invasión de conciencia. La humanidad quedaba suspendida, y el cuerpo actuaba sin freno moral. Este fenómeno revela algo inquietante. La transformación no siempre fue considerada maldición. A veces fue aspiración. Pero incluso entonces, estaba asociada con violencia extrema y deshumanización. En la historia, ser animal no significaba introspección. Significaba batalla. Significaba líquido vital. Significaba cruzar un límite del que no siempre se regresaba intacto. La piel del animal en el norte no era condena divina, sino máscara de combate. Pero detrás de ella había el mismo temor antiguo. Si el instinto domina por completo, ¿qué queda del alma? Si en Grecia la transformación fue castigo y en el norte fue un trance guerrero, en Mesoamérica adoptó una forma aún más compleja. El concepto del nahual no era simplemente un espíritu protector o un tótem. En ciertas tradiciones, era un doble animal ligado al destino de una persona, un vínculo invisible entre humano y bestia que podía ser tanto sagrado como aterrador. En su versión más oscura, el nahual no era guía, era amenaza. Se creía que algunos brujos podían desprender su conciencia y tomar forma animal durante la noche, no como símbolo, sino como desplazamiento real del alma. La frontera entre cuerpo y espíritu se volvía frágil. Los relatos coloniales describen nahuales que robaban voluntades, enfermaban ganado o atacaban comunidades en forma de jaguar o coyote. Más allá del mito, estas historias reflejan el miedo a la pérdida de control. El terror no era el animal en sí, sino el humano que sabía convertirse en él. Algunas tradiciones hablaban de rituales extremos para lograr esa transformación espiritual: ayuno prolongado, aislamiento en cuevas, consumo de plantas sagradas y pruebas físicas dolorosas. El objetivo era romper la percepción ordinaria y forzar el desdoblamiento. Aquí aparece una idea fascinante y aterradora. Si el animal ligado al nahual fallecía, el humano también podía fallecer al instante. El vínculo no era metafórico, era vital. Estar atado a una bestia implicaba una vulnerabilidad absoluta. Este concepto introduce una dimensión diferente de la tiriantropía. No es solo transformación, es dependencia. El humano no domina al animal, está unido a él. Y esa unión puede ser fatal. Con la llegada de la colonización española, el nahualismo fue reinterpretado como brujería demoníaca. La conexión con la naturaleza pasó de ser conocimiento ancestral a pacto prohibido. El miedo europeo a la bestia encontró en Mesoamérica una nueva justificación para la persecución. La narrativa colonial exageró y demonizó estas prácticas, mezclando tradiciones indígenas con imaginarios europeos de licantropía. El resultado fue una fusión cultural donde el nahual comenzó a verse como hombre lobo tropical. Pero detrás del miedo y la propaganda, el concepto del nahual revela algo más profundo: la creencia de que la identidad humana no es única ni fija, que somos múltiples, que algo animal camina junto a nosotros desde el nacimiento. El terror, entonces, no es solo transformarse, es saber que tu vida puede depender de una sombra con colmillos. La piel del diablo aquí no es castigo ni furia de guerra, es vínculo, y todo vínculo puede romperse. En 1589, en la pequeña localidad alemana de Bedburg, comenzó uno de los juicios más aterradores de la historia europea. El acusado era un hombre llamado Peter Stump, pero en los registros fue descrito como algo más que humano. Para las autoridades, no era simplemente un criminal, era un hombre lobo. La acusación no hablaba de metáforas ni de locura simbólica. Se decía que Stump poseía un cinturón mágico otorgado por el diablo que le permitía transformarse en lobo durante la noche. Bajo esa forma, supuestamente cometía ataques mortales y actos brutales en los campos cercanos.
En el contexto del siglo XVI, Europa vivía bajo la sombra de la paranoia religiosa. La línea entre enfermedad mental, crimen y pacto demoníaco era inexistente. Si alguien actuaba con brutalidad inexplicable, la explicación más aceptable era la posesión o la transformación sobrenatural. Stump fue capturado, lastimado y obligado a confesar bajo métodos extremos. Sus declaraciones, obtenidas en condiciones brutales, reforzaron la narrativa del hombre que abandonaba su humanidad para convertirse en bestia. La confesión no fue prueba, fue espectáculo. El juicio no buscaba justicia en el sentido moderno. Buscaba reafirmar el orden moral. La ejecución fue pública, diseñada para advertir a la comunidad sobre el destino de quienes se apartaban del camino humano y se entregaban al instinto. Este caso refleja cómo la Iglesia y las autoridades transformaron la conexión con lo salvaje en prueba de trato con el demonio. El cuerpo animal dejó de ser símbolo y pasó a ser evidencia de corrupción espiritual. Durante la Inquisición, cualquier práctica relacionada con la naturaleza, la medicina herbal o los estados alterados podía reinterpretarse como pacto oscuro. El miedo al bosque, al lobo y a lo nocturno se convirtió en herramienta de control social. Uno de los elementos más intrigantes de estos procesos fue el llamado ungüento de vuelo. Se decía que ciertas sustancias permitían sentir que el cuerpo cambiaba, que crecían garras o pelo. En realidad, muchos de estos ungüentos contenían derivados de la tropa belladona y otras plantas psicotrópicas. Las alucinaciones podían provocar sensaciones intensas de transformación corporal, hormigueo, calor, distorsión de la percepción. En una sociedad profundamente religiosa, esas experiencias se interpretaban como evidencia literal de metamorfosis. La caza de la bestia no fue solo la persecución de criminales, fue la persecución del miedo colectivo hacia lo animal dentro del ser humano. En el siglo XVI, ser acusado de hombre lobo no era superstición inocente, era una sentencia mortal. Después de recorrer mitos griegos, rituales nórdicos, tradiciones mesoamericanas y juicios medievales, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué dice de nosotros que la idea de transformarnos en animal nunca haya desaparecido? La tiriantropía no es un invento moderno ni una moda reciente. Es una constante cultural que ha mutado, pero nunca ha trascendido. A lo largo de la historia, la transformación fue castigo, herramienta de batalla, rito espiritual o acusación demoníaca. Cada cultura la interpretó de manera distinta, pero todas compartieron un mismo miedo: perder la humanidad. El verdadero terror no era tener colmillos, sino perder la razón. La figura del hombre bestia funciona como espejo psicológico. Nos obliga a confrontar aquello que reprimimos: la agresividad, el deseo, el instinto de supervivencia, la capacidad de brutalidad. El animal interior no siempre es maligno, pero tampoco es completamente domesticable. Quizá el problema nunca fue el animal, sino la negación de su existencia. Las sociedades que demonizaron lo salvaje intentaban proteger el orden, pero también ocultaban una verdad incómoda: somos híbridos. Civilización y depredador conviven en la misma piel. La modernidad intenta explicar estos impulsos desde la psicología, la neurología o el simbolismo espiritual, pero el llamado de lo salvaje sigue presente. Lo vemos en el arte, en la literatura, en el cine, en las comunidades que exploran identidades animales como forma de comprensión interna. La diferencia es que hoy podemos analizarlo sin hogueras ni ejecuciones públicas. Lo que antes fue sentencia mortal, ahora puede ser diálogo. Pero la raíz sigue siendo la misma: la tensión entre control e instinto. La piel del diablo no es necesariamente maldición ni iluminación. Es frontera. Es el punto donde el ser humano reconoce que no es puramente racional ni puramente salvaje. Es un puente entre el Dios que aspira al cielo y el depredador que recuerda el bosque. Tal vez por eso estas historias nos fascinan. Porque nos hablan de algo que sentimos pero rara vez admitimos. Porque el animal no está fuera de nosotros. Está dentro, esperando que decidamos cómo convivir con él. La tiriantropía, más allá del mito o la acusación histórica, revela una verdad profunda: la identidad humana es más compleja de lo que creemos. Y cada vez que intentamos reprimir una parte esencial, esta regresa bajo otra forma.
La pregunta final no es si la bestia existe. La pregunta es qué hacemos con ella. Si te interesan estas historias donde mito, psicología y oscuridad se cruzan, suscríbete a Rumbo al Pasado y activa la campana, porque hay más sombras que aún no hemos explorado.